La crisis ha traído consigo una preocupación generalizada en lo económico, en lo político y en lo social, pero parece que todos tenemos claro que un pilar básico para salir de este atolladero es la educación. Hoy nos vamos a preguntar cuál es la calidad de esa educación y si existe alguna voluntad para tener a un pueblo poco formado. Será ahora en Minoría Absoluta. La persona que les voy a presentar ahora tiene una vinculación fuerte con el mundo de la educación y de la cultura. Vico. Hola Álvaro. Buenos días, encantado de verte. Es filósofo y promotor cultural. ¿Te preocupa la educación en España? Si algo me preocupa ahora mismo en España es precisamente la educación, no la crisis económica ni como queramos llamarlo. Lo que me preocupa es que se haya entrado con una tijera tremenda, como una podadora de césped, recortando precisamente en lo único que puede sacarnos de esta crisis y de las que estén por venir, ¿no? Que es la educación. No podemos tener un país con 5 millones de desempleados y de los 5 millones, uno son licenciados, con maestría, con doctorado, gente de menos de 35 años que no ha podido trabajar quizás ni un año completo en su vida, o mucho menos, ¿no? Eso es algo impensable y sobre todo lo que está pasando es aún peor, que es la fuga de cerebros. La gente se va simplemente por una cuestión alimenticia. Si en los años 60-70 se nos iba la mano de obra poco cualificada a Alemania, Bélgica, Holanda, Cataluña, ¿no? Pero era sobre todo una emigración a Europa. Ahora los que se nos van son precisamente los cerebros, los que deben de levantar el país y los que deben de hacer de España un país del primer mundo, como parece que ya queremos dejar de ser. Por lo tanto, ¿te preocupa más la crisis de valores, por así decirlo, que la crisis económica? Yo no creo que exista una crisis de valores. Si atendemos a lo que es la palabra valor, tendremos que atender también a la palabra que es lo bueno o que es lo malo. En definitiva, tendremos que ir buscando la virtud que decía Platón, ¿no? Entonces no creo que existan valores como tal. Hemos querido decir que existe una crisis de valores porque estamos desviando el foco de atención sobre lo que antes considerábamos que era bueno y ahora creemos que debería rescatarse. No es una cuestión de valores, es una cuestión de educación pura y dura. Los valores, como los entendemos popularmente, es algo que se da en casa. No se da ni en los medios de comunicación ni en las escuelas, se da en casa. Y si en casa perdemos el rumbo, pues se perderán esos valores. Pero eso no importa. No importa porque esos valores tal como se manejan, que parto de la base de que es un error llamar los valores, esos valores tal como se manejan finalmente van a volver. Van a volver porque se necesita una unión familiar, se necesita volver al arraigo de la casa, deben de trabajar los dos, debe de trabajar todo el mundo, entonces al final a la fuerza ahorcan y volveremos otra vez a esos valores tradicionales, pero provocados por una crisis de hambre, ¿no? No por otra cosa. No me preocupa la crisis de valores, me preocupa la crisis educacional. Cómo se está machacando un sistema que es el único que nos puede sacar del agujero. Punto. Vamos a partir de una serie de premisas, entre los dos vamos a llegar a un concordato de si son ciertas o no. ¿Una población con menos educación es una población más manejable? Absolutamente. Una población poco educada, con poco conocimiento, es una educación con poco criterio. Si tiene poco criterio, acepta absolutamente todo lo que le den. Si acepta todo lo que le den, dará por bueno los valores, nuevamente, que alguien quiera decirle que son buenos. Y si esos valores es, tú no tienes por qué aspirar a un buen trabajo, tú no tienes por qué aspirar a lo que tienen otros, tú confórmate con lo que tienes, mira cómo están en otros países, mira lo bien que tú estás, pues la gente se lo tomará como cierto y dirá que eso es lo bueno y entonces pues aceptaremos perfectamente todo. Así que a menor educación, mayor manipulación, eso es obvio. Por lo tanto, se podría llegar a la conclusión, Vico, de que esta falta de preparación a la que están sometiendo al alumnado, a los jóvenes, está provocada, está siendo provocada, ¿es profeso? Me encantaría pensar que es así. O sea, de verdad, a mí me encantaría pensar que existe una mano negra que está manipulando la situación. El problema es que tras mucho bregar con el ser humano te das cuenta que el ser humano es profundamente imbécil. Entonces se necesitaría un gran cerebro detrás de todo esto, una mano negra que dirigiera, y esto no es así. Lo que se está dando son toda una serie de catastróficas desgracias que están siendo aprovechadas por una minoría oligárquica y que están disfrutando de la situación, pero por puro azar. O sea, las guerras en el mundo muchas veces creemos que se producen por conflictos económicos, cuando en realidad hay muchas veces una motivación emocional en algún conflicto, no solo en la guerra de Troya, hay motivaciones emocionales en muchos conflictos. En este caso, antagonismo. Sí, rencillas particulares, no me gusta esta persona, fulanito me cae mal, a lo mejor si
Si Merkel pues hubiese pasado más veranos en España y tomando, yo qué sé, rebujitos, sangría, pues a lo mejor nos vería con mejores ojos y a lo mejor cambiaría la cosa, pero quizás haya cierta inquina personal. Esto parece que es una locura. A lo mejor ella un día viendo Eurovisión le dio coraje que ganara Maciel. Exactamente. Y ahí ya, desde entonces... O sea, ¿es posible que el desencadenante sea una cosa tan peregrina? Yo sé que parece una tontería, pero es que tristemente la historia está plagada de ejemplos como ese. Entonces, me encantaría que hubiese una mano negra porque denotaría una inteligencia consciente detrás del problema. Luego se podría solucionar. Simplemente tendría que aparecer, si tenemos un enemigo negro, un amigo blanco, que... Un yin y un yang, ¿no? Pero es que no es así. Es que lo que está pasando es que, por ejemplo, en el sistema educativo en España, pues igual que los romanos construían sus templos encima de otros, los musulmanes encima del romano, los cristianos encima del musulmán, pues aquí todos los partidos han ido cambiando las leyes de educación porque el producto de ese cambio es a 20 años y ellos saben que en 20 años no estarán en el gobierno, entonces vamos a machacar, vamos a hacer lo que queramos para hacer un ejercicio de poder. Y ese ejercicio de poder es imbécil. Entonces se suman imbecilidad tras imbecilidad y son años tras años y al final el producto es una población, en este caso bipolar, muy preparada en muchos casos y en otros casos muy poco preparada. ¿Tú te acuerdas cuando en el año 85, por ejemplo, por ponerte una fecha... ¿Las manifestaciones estudiantiles? Aún más tonto, cuando nos reímos de los norteamericanos porque no sabían situar España en un mapa. Sí. Nos reíamos, para nosotros era motivo de risa, de los americanos no saben poner España en un mapa. ¿Tú cuántos jóvenes creen que son capaces de poner Florida ahora mismo en un mapa? Bueno, pues nos reíamos de una situación que ahora mismo adolecemos de ella. Exactamente igual. Las últimas encuestas a la población estudiantil le preguntaban niños menores de 14 a 15 años quién era Franco y no tenían ni idea de quién era Franco. ¿Es un problema del sistema? Sí, pero es un problema muy compartido por muchas manos que han estado metiendo y que al final, como en todo, si conseguimos que la población sea cada vez más estúpida, pues tendremos, por suerte, que los ricos serán cada vez más ricos. Por suerte para ellos, claro, para nosotros no. ¿Existe la esperanza, Vico, de que, bueno, como el dicho popular, si Mahoma no va a la montaña, que vaya la montaña a Mahoma? ¿Existe la esperanza de que tengamos una sociedad que diga, si no nos ofrecen cultura, la vamos a buscar nosotros? ¿Hay algo, hay luz al final del túnel? Mira, cuando pensamos así, tenemos que buscar el ejemplo que nos sirva, ¿no?, de baremo para ver un poco la sociedad cómo funciona. Y el ejemplo es la televisión. Tú sabes que los medios de comunicación son capaces de trastocar el gusto de la gente. Llega un momento que el publicista siempre te dirá que él le da a la gente lo que la gente quiere, pero eso es mentira. Él no da lo que la gente quiere. La industria de la televisión es una industria, necesita ganar dinero y entonces dan el producto que quieren vender. Luego al final la pauta común de la masa, y ahí Ortega y Gasset pues no tendría mucho que hablarnos, es que realmente solo busca aquello que le dan. Si no damos cultura, no buscará cultura. Si no damos luz, no buscarán luz. Porque no nos han educado en una opinión crítica, quizás. Por ejemplo, porque no existe un sentido crítico, porque no sabemos lo que es el pensamiento crítico. Tú y yo fuimos compañeros de aula. Sí, señor. Y me gusta recordar eso. En el San Isidoro. En el Instituto San Isidoro. Muy bien que lo pasamos. Sí, cierto. Y además, yo recuerdo aquella época, no sé, como un halo de libertad, como quizá yo recuerdo que había muchas cosas que había que aprender como papagayo. Sí. Y que dejaba un poco espacio a la creatividad personal, ¿no? A mí me hubiera encantado que me hubieran puesto un folio en blanco y me hubieran dicho, mira, pon aquí lo que tú piensas, pon aquí lo que tú quieres, y ya luego yo te lo corregiré, te diré... Vemos qué hacemos con esto, ¿no? ¿Por qué no se educa a la gente para que tenga una opinión crítica? ¿Eso tampoco está buscado? No, lo que pasa es que lo que no está es potenciado en el sentido de que no se le ha dado el lugar que se le debe de dar. Mira, hay varios problemas. Todo hay que verlo por varios focos. Un problema fundamental de la educación en España ha sido y es el régimen del funcionariado, del profesor funcionario. Me explico. Ser profesor durante toda la historia de la humanidad ha sido una labor de vocación, absolutamente vocacional. Obviamente vocacional buscando unas papas, las papas te vienen dadas. En muchas ocasiones incluso con penurias. Claro, el profesor siempre ha estado mal pagado, el profesor siempre ha sido una persona respetada por su vocación, igual que puede ser el cura en algunas sociedades. Hoy en día, muchos de los licenciados han buscado, ya hoy no, porque ya hoy no hay trabajo, pero hace los últimos 25 años para acá,
te licenciabas inmediatamente opositabas para ser profesor. ¿Tenías vocación de maestro? Ninguna. Tenías vocación de funcionario. Siempre he criticado esto y siempre he dicho que el que quiera ser funcionario, que se haga unas oposiciones para Hacienda, pero que no joda el futuro de la gente. En este caso hemos tenido un cuerpo muy amplio de funcionarios dedicados a la docencia, en algunos casos vocacionales, pero en otros muchísimos casos no. Y cuando te encuentras un profesor que tiene alma de funcionario, lo que te encuentras es un sieso en clase que no es capaz de ver por el alumno, ni es consciente de la importancia que tiene su docencia en la vida futura del alumno. Y esto nos lo hemos topado, ¿cuántas? ¿100 veces? ¿200 veces? La educación está plagada de eso. ¿Cómo se quita? Pues no lo sé. A lo mejor no es tan necesario hacer una gran oposición, sino más bien un psicotécnico, ¿no? Un test psicotécnico para ver si realmente esta persona es buena como docente, no lo que vaya a dar, sino como docente, si tiene alma de profesor. Y claro, eso da que nos encontremos con situaciones trágicas o cómicas, como queramos verlo, de chicos que llegan al instituto y lo que se encuentran es un funcionario que les importa 3 pepinos el alumno y que lo único que quiere son los 2.000 euros al mes y ya está. Y que los puentes le coincidan. Claro, y manipular, por ejemplo, muchísimo a los alumnos. Esto es una cosa que lo sabemos todos los que hemos estado pasando por los institutos, por las universidades, que bien viene una buena huelga cuando la huelga la hacen los alumnos, porque así yo soy profesor, sigo cobrando, pero ellos que se manifiesten. Y así, bueno, el caso de la LOU, por ejemplo, las famosas manifestaciones de la LOU, una manipulación universitaria bestial por parte de los profesores. Me tocó en aquel momento estar en el bando de los alumnos y bueno, venía muy bien, manifestaros, pero yo sigo firmando como que estoy en clase y ustedes no habéis venido, ¿no? En esos almas de funcionariado. Estamos cargando, por tanto, contra la clase política, contra el propio docente y contra el ciudadano, y contra el individuo. Ahí es cuando yo me refiero a múltiples focos. El problema del ser humano como ser humano es que es tremendamente acomodaticio. Somos flojos por naturaleza. De hecho, el lenguaje en todas sus vertientes tiende a ser más rápido, más inciso, ahorramos en el lenguaje. Esto basta con leer el Quijote y escuchar una conversación en la calle. Alguno dirá, hombre, es que estás comparando Cervantes con un cani. Bueno, sí, pero también Cervantes, cuando ponía en boca de las personas, intentaba emular el lenguaje de esa época. Tendemos a ahorrar en todo. Y si además estamos en un momento social en el que no somos ciudadanos, sino lo que somos consumidores, en el que lo inmediato es el comprar, lo inmediato es el consumir, lo inmediato es tu comodidad. Todo se hace para ser más cómodo. El teléfono móvil te arregla la vida, el coche te arregla la vida, la cama, el mejor colchón viscoelástico, por supuesto, es lo mejor que existe. Llegamos en un momento en el que el valor para nosotros es el confort, la comodidad y la inmediatez. No tenemos el sentido de sembrar hoy para recoger dentro de 3 meses. Sembramos hoy para recoger mañana. Y si mañana no lo tengo, no lo quiero. Y como además todos los factores sociales se han confabulado para que ese sistema sea el que sea premiado constantemente, al final nos damos cuenta de que, niño, ¿tú para qué vas a estudiar si tú te pones a trabajar y tú tienes lo mismo que fulanito que lleva 5 años estudiando? Y este tipo de lenguaje y este tipo de frases, de sentencias, pues son las que nos están haciendo penar y pulgar. ¿Cómo se soluciona eso? Educación. Es decir, que el ser humano está diseñado para que haya uno con un palito detrás hostigándole. No, el ser humano no está diseñado realmente para nada en concreto. Somos el único puñetero animal que no tiene ninguna función concreta. Somos lentos corriendo, nuestra vista es pésima, nuestro olfato es nefasto, somos el único animal que tal como nace, si caemos al suelo morimos, no tenemos la capacidad de levantarnos ni nada por el estilo. Somos un animal muy bien diseñado evolutivamente y muy mal diseñado para la naturaleza. Entonces realmente somos lo que queramos ser. Y si queremos ser una sociedad potente, si queremos ser un país potente, si queremos ser felices, podemos serlo. Simplemente hay que hacer un buen plan, un plan consensuado, un plan trazado por todos y sobre todo llevarlo a cabo. Claro, si empezamos con individualismo, empezamos con egoísmo, empezamos con corruptela y empezamos, como he dicho, porque la corruptela no es más que una aplicación de la inmediatez a un sistema económico. Yo lo quiero ya, aquí y ahora. Yo voy a dar esta obra, pero yo quiero el dinero ya aquí y ahora y aquí en mi bolsillo. Pues entonces la cagamos. Entonces fracasamos estrepitosamente. Y además, para colmo, tenemos una herencia que viene desde el periodo latino, tenemos una herencia de corruptela
que nos cuesta mucho trabajo quitárnoslo de encima. Herencia que, por ejemplo, hemos dado a Latinoamérica, ¿no? Claro, pero ¿la herencia cuál es? ¿La de la predisposición a la corruptela o la del ciudadano que ve la corruptela y se hace el loco? Son los dos es lo mismo. Porque el ciudadano que ve la corruptela y se hace el loco es porque él sabe o piensa que si tuviera la misma situación haría lo mismo. Si él viera esa corruptela y le molestara y le irritara, la denunciaría. Porque los canales están. Los canales para la denuncia están. Están ¿sabes? un poco obsturados, ¿no? Los Están, canales, ¿no? Sí, pero si fuéramos sobre todo, masa... Sobre todo a nivel de delito económico, ¿no? Claro, pero si fuésemos en masa a poner el dedo, al final la presión social haría que eso se rajara y permeara. El problema es que no vamos en masa. Y que, bueno, sí, bueno, pero bueno, tú sabes, ¿no? Y ese gesto tan nuestro, que es el de... todos me entienden, ¿verdad? Ese gestito nuestro de... Ese al final va acompañado un poco, claro. Pues claro, es cuando hay un chiste muy divertido bueno, un japonés, ¿no? Un japonés y un español que trabaja arreglando televisores. Y llega el japonés, y coge el televisor, lo abre, los planos, no sé qué, y no encuentra la avería. Y llega el español y hace ¡bum! Y le pega un golpe y dice ¡esto está bien! Así es como funcionamos nosotros. Oye, y cuando has dicho que el ser humano es acomodaticio, a mí se me viene a la mente una circunstancia curiosa, ¿no? Y es la de, por ejemplo, dice, ¿yo para qué voy a aprender inglés? Si ya tengo un traductor en mi teléfono Claro. que me lo... tal. Dice, pero escúchame, ¿qué te es más favorable? ¿Aprender inglés, que lo puedes usar con teléfono o sin teléfono, o gastarte 600 euros en un teléfono, que en el momento, además con la obsolescencia programada, te terminarás desechando de aquí a un año? A un año y medio lo tienes que tirar. Exactamente. Volvemos a la inmediatez. Aprender un idioma es una de las cuestiones más complicadas que existe en el cerebro humano. Cuando nacemos, somos como un lienzo en el que marcamos un camino. Ese camino es el lenguaje. El lenguaje además es el que nos posibilita pensar. Los españoles pensamos de determinadas maneras que quizás el alemán no pueda pensar. Por eso cuando un español lee a Immanuel Kant, está intentando pensar a un modo que su propio código, su propio lenguaje no le permite, ¿no? Entonces cuando pasan los 4, 5, 6 años, que es cuando se fija ese esquema, esa estructura del pensamiento combinado con el lenguaje, nos cuesta muchísimo trabajo meter una lengua nueva. Por eso es tan importante el bilingüismo en la escuela primaria, porque es la única forma de que realmente los alumnos puedan hablar dos idiomas. O eso, o imponemos el español como el idioma de cambio, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que no nos lo van a permitir. No nos lo van a permitir pues porque... ya lo tuvimos. Sí, lo tuvimos hace 300 años. Bueno, y también teníamos los doblones de A8 y los reales de A8. El único problema es que han hecho tanto esfuerzo el mundo angloparlante para que China hable inglés, Japón hable inglés y las grandes potencias hablen inglés, que yo calculo que por lo menos tardaremos 50, 60 o quizás 100 años en que el español sea el idioma de cambio. Que lo será porque en Estados Unidos cada vez hay más españoles, más hispanohablantes, ¿no? Más mexicanos que hablan español como su lengua. El único problema es que ni tú ni yo vamos a estar para verlo, así que no nos queda más que otra que learning English. Vamos a hacer otro ejercicio para llegar a una conclusión cierta. Yo te considero una persona formada. ¿Tú te consideras una persona formada, bien formada? Sí, por lo menos eso creo. Y aparte del español, ¿qué otro idioma hablas? Inglés, a little bit, only a little bit. Claro, y sin embargo te consideras formada. Sí. Pero claro, el hablar a little bit de inglés te está cerrando tu mercado. Sí, es cierto, claro que sí. ¿Y por qué crees que no se ha fomentado, sobre todo sabiendo ya que desde la propia génesis de la Unión Europea no iba a haber fronteras, sabiendo que la globalización iba a ser un hecho, y eso no se sabe desde antes de ayer, se sabe desde hace mucho tiempo, por el desarrollo de las vías de comunicación, el transporte? ¿Por qué no nos han inculcado un segundo o tercer idioma en nuestra educación? Por vagancia, por no calentarse la cabeza, por no ir en contra. Un político le cuesta mucho trabajo tomar alguna medida. Bueno, ahora parece que no. Ahora parece que tomar medidas que jodan al pueblo no le cuesta trabajo ninguno a los políticos. Pero cuando las cosas van bien y todo el mundo come y todo el mundo tiene 3 o 4 coches y una casa en la playa, pues molesta mucho que impongan medidas que sean un esfuerzo para la población. En este caso, la implantación de un segundo idioma obligatorio desde primero de primaria,
pues supondría un esfuerzo porque el niño se calentaría la cabeza y sobre todo porque los padres tendrían también que hacer el esfuerzo de aprender un poquito de ese idioma, en este caso el inglés, si hubiésemos decidido que fuera el inglés, para poder reforzar a su hijo en la casa. ¿Pero tú crees que es tanto esfuerzo? No sé, hay países que el idioma que hablan, su idioma materno, es un idioma compartido por muy poca población. O sea, se me ocurre el holandés, los escandinavos, el portugués. Sí, el finés. Exactamente. Y ahí hay cauces para hacer que el bilingüismo entre de una forma natural, no sé, dibujos animados en otro idioma, películas subtituladas. Pero en el caso, por ejemplo, hay forma de hacerlo ameno y divertido, ¿no? Sí, pero requiere un esfuerzo global de todo el mundo. En el caso de Holanda, por ejemplo, Finlandia, Suecia, es muy sorprendente cuando te puedes dirigir a una persona que aparentemente por su edad quizás no debería de hablar inglés y habla inglés. Y te encuentras, o por lo menos lo paparruchea. Tú le pides a alguna abuela o abuelo de nuestra tierra que dónde está tal calle y se lo dices en inglés y te va a decir, chiquilla, a mí no me hable de eso que yo no entiendo. Porque en el fondo, bueno, no hemos tenido esa oportunidad. Es una cuestión educativa, pero la educación nunca debemos de pensar como los políticos, que en 5 años se soluciona. La educación es un proyecto a 30, 40, 50 años. Nunca es un proyecto a 6 años, a 4 o a 8. Eso es un error. Y de ese error parten todos los demás errores. Y por tanto, Vico, dentro del mundo desarrollado, en el que de momento está España... Por ahora. Podríamos decir, sin equivocarnos, que tenemos a los profesionales y a los jóvenes menos competitivos del mercado global. No estoy de acuerdo. No, precisamente tenemos a un... Cuando hablamos de jóvenes, el problema de jóvenes es que metemos en ese joven a todo el mundo. Metemos en ese joven a 1 millón de licenciados y metemos en ese joven a los 4 o 5 millones de jóvenes que se van de botellona todos los fines de semana, pero también hay que meter en eso a los miles de jóvenes que participan de ONG, de voluntariado. El término joven es un término muy confuso. Podemos decir que tenemos a algunos de los... Pero son al final de cuentas aspirantes a un trabajo. Sí, pero también jóvenes y mayores. No solo son los jóvenes, ahora mismo hay muchos también, mayores aspirantes al trabajo. No. Cuando hablamos de universitarios, tenemos a algunos de los universitarios mejor preparados y cualificados, no solo de Europa, sino también del mundo. Esto parece una locura, pero España, precisamente por esta bonanza económica, ha tenido la posibilidad de implementar muchísimo en investigación universitaria, que no solo es investigación científica, hay muchos tipos de investigación. De hecho, ahora mismo están huyendo los cerebros de España yéndose a Latinoamérica, muchas ingenierías se están yendo a Alemania y hay gente muy cualificada. El problema es que tenemos otro sector de la población juvenil que no tiene cualificación ninguna. Ahí sí tenemos un problema. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que los que se van a quedar son los que no tienen formación, porque no tienen el espíritu de la lucha. Porque no pueden directamente. Irse se pueden ir. Quiero decirte, recientemente la Cámara de Comercio de Austria ha hecho un llamamiento porque necesita 5.000 cocineros y camareros españoles. Es lo que han venido a buscar aquí. Claro. Conocen muchos camareros a nivel... Que hablen austríaco. O inglés. Claro. O castellano, en muchas ocasiones. Claro, nuevamente volvemos al mismo problema, que es un problema educacional. Con todo el respeto para ese gremio, ¿eh? Sí, no, y además basta con ver un restaurante en México, un restaurante con 20 mesas, tiene aproximadamente 10 meseros, como ellos lo llaman, y un restaurante en Sevilla con 20 mesas, pues tiene un camarero que funciona, que es una máquina, ¿no? Porque, bueno, nuestro lenguaje también nos posibilita una gestión más fluida de estas situaciones. El problema es nuevamente el mismo, gente muy preparada, con ciertas deficiencias, como todos, con ciertas deficiencias, pero muy preparada, y gente muy poco preparada. ¿Y qué pasa si se nos van los preparados? ¿Qué será de España dentro de 15 años? Dicen que en el 2018 se acaba la crisis. ¿Qué va a pasar en el 2018 cuando se acabe la crisis y necesitemos tirar para adelante? Pues haremos lo que está haciendo ahora Alemania, ¿no? Pedirlos, ¿no? Pedirlo, pero vendrán alemanes, ya no vendrán españoles. Los españoles tenemos una cosa muy bonita que no tienen otros pueblos, que es que somos capaces de irnos, casarnos con una persona de ese país y quedarnos allí para siempre. Entonces al final tendremos que importar cerebros extranjeros cuando hemos permitido que se nos vayan los propios. Vico, tú te vas a ir, me dices, ¿no? ¿Estás pensando en irte? Pues sí, me han hecho un ofrecimiento en México, una universidad, y si hay que irse, se va. Bueno, pues con todo el dolor de mi corazón. Pero menos mal que está el Facebook y eso para seguir en contacto. Y que las vacaciones también son allí en verano, o sea que habrá que venir para acá a tomarse una cervecita. Muchas gracias por atenderme. Álvaro, muchas gracias.
Eduardo Maestre es profesor de violonchelo, tuitero, bloguero y recientemente ha creado un canal de vídeos en YouTube que está teniendo un éxito abismal, en el que él se desnuda ante sus espectadores. Hoy lo tenemos aquí vestido. Buenos días, Eduardo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Antes que nada, estás teniendo mucho éxito con los vídeos que te grabas tú mismo, en el que tú te lo guisas, tú te lo comes y en el que expones ante la gente que te ve lo que tú piensas de la sociedad, la política, la economía. ¿Cómo te dio por hacer eso? Realmente yo no iba a hacer vídeos ni nada. Yo tenía y tengo un blog que se llama eduardomaestre.blogspot.com, que lo tiene cualquiera, te hace un blog en un momento. Y me dediqué pues a escribir durante 1 año y medio o 2 años. Mensualmente tenía 1, 2, después 5, 6, 8 entradas de política. Entonces me volqué todo a la línea editorial, que se llama editorial, ¿no? Y bueno, pues no lo leía casi nadie, ¿no? Y mi pareja, que es profesora de música igual que yo, tiene un canal de maquillaje, las mujeres estas que se hacen los maquillajes, se explican unas a otras cómo es la cosa, que tiene un éxito increíble eso. Yo no tenía ni idea de que eso existía en el universo, ¿no? Y existe, ¿no? Y además mueve bastante producto y dinero, ¿no? Y entonces pues ella es una blogger de las buenas, de esta de maquillaje, y me insistía mucho. Tú lo que deberías de hacer es grabar vídeos que tú te pones a hablar en directo y te enrollas muchísimo, bla, 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 seguro que... Y yo, que no. Hasta que un día, en un vídeo que grabamos en su canal, de ¿qué pasa si te pinta tu novio? Pues yo aceptamos el reto y la pinté yo, que no tengo ni idea de maquillaje, no tengo ni idea. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí fue un éxito y las mujeres de maquillaje pedían que yo grabara vídeos solo. Más intervenciones tuyas. Sí, y que yo empecé a aparecer en vídeos solo, pero sinceramente sin un guión, o sea, con una idea anterior. Yo, por ejemplo, quería hablar de, ¿qué te digo yo?, de la educación, ¿no?, por ejemplo. Y hacía un vídeo sobre educación, pero sin guión. Yo hago los vídeos sin guión. O sea, tengo más o menos clara la idea de lo que quiero hablar. Después de grabar el vídeo pienso siempre, se me ha olvidado decir no sé cuánto, pero tiene también la frescura de que estás improvisando. Sí. Y en ellos tú tocas los temas políticos, económicos de la actualidad. Básicamente sí. Y hay uno de tus vídeos que en 3 meses, aunque solo cuenta realmente uno porque ha estado por medio de las vacaciones, 193.000 visitas. 202.000. Ah, actualizada ahora 202.000. Sí, ayer eran 202.000, vamos, es una barbaridad, inexplicable. Claro. Y tú ahí te desnudas e incluso juegas el papel un poco de dedo acusador, ¿no? Sí, es que ese vídeo del que tú hablas es el de que caiga ya el meteorito, que ha salido por todas partes, ha salido en las televisiones nacionales, ha salido en Intereconomía, ha salido en Telemadrid, ha salido en Asturias, en todas partes. Porque hay una preocupación de la gente, o sea, ese vídeo yo no me esperaba ni mucho menos la difusión bestial que ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Pero es que hay una preocupación de la gente. Yo me limité a coger un BOJA, un boletín oficial de la Junta de Andalucía, y a leer en la terraza de mi casa, hacía un calor espantoso en verano, a leer a qué dedica la Junta de Andalucía dinero, millones de euros, a cosas que son muy extrañas, muy peregrinas que la gente desconoce. Claro, cuando la gente se ha enterado de esto, y esto no es nada, o sea, ese Boja no era nada para lo que he leído después. O sea, el dineral que se nos va es de tal magnitud que, hombre, si estuviéramos en un tiempo boyante, pero es que estamos fatal, ¿no? Entonces, no es tanto que se dedique a la ayuda internacional, no que se dedique dinero a la ayuda internacional, cosa con la que yo y tú supongo, y creo que la mayoría de la gente estamos de acuerdo, sino que es que cada autonomía de las 17 le dedica a quien a ellos les parece bien, ¿no?, sin coordinación ni nada. Entonces es un chorreo de dinero, que la mayoría del dinero por motivos políticos, porque en Andalucía se han dado millones de euros a sindicatos del Perú, y a sindicatos de Ecuador y a sindicatos... Y nada de eso nos preocupaba hasta que ha llegado la crisis y la gente ha empezado a decir, pero bueno, ¿dónde está el dinero? Claro, si es que están despidiendo profesores, están despidiendo enfermeras, médicos, están dejando de hacer obras, estamos fatal. ¿Cómo podemos seguir gastando, presupuestándolo además, ¿eh? Durante los últimos 4 años el presupuesto para ayuda internacional ha sido de 101 millones de euros al año. Y sabiendo cómo estamos desde 2008, da igual. Eduardo, en ese sentido, y el motivo de que estemos sentados hoy aquí con Eduardo es que
gracias a las nuevas tecnologías, pues se ha convertido en un referente de la opinión crítica. Eso es así, no lo podemos negar. Porque tener 202.000 visitas ya a uno le ponen en una posición. Entonces, yo aprovecho esa posición en la que tú te encuentras para preguntarte, ¿estás preocupado por la educación que reciben nuestros jóvenes? Siempre he estado preocupado por la educación, desde hace años, desde antes de dedicarme a la educación. ¿Y qué es lo que te preocupa de la educación? Pues que no veo yo que los niños andaluces particularmente tengan... Además, no hay que remitirse al informe PISA, que es demoledor, como tú sabrás, ¿no? Que estamos a la cola de España, que está a la cola de Europa. España es lo peor de lo peor. Sino que es que se ve, hablas con niños. Yo tengo un hijo de 12 años, de estos que sacan sobresaliente notable. Enhorabuena. Sí, pero es que no hace nada, es que no hace gran cosa. No hace prácticamente, yo nunca lo veo hacer deberes ni de esto. Ahora sí, eso sí, lee, le gusta leer, afortunadamente, le hace tiempo ya que lee, desde muy pequeño. Sí, pero tú has puesto la picota y dices, no hace nada, ¿pero tiene conocimientos? Sí, tiene conocimientos, pero es un niño de sobresaliente y tiene conocimientos relativamente... O sea, tú lo que me estás diciendo es que tu hijo que está en este sistema educativo actual, Sí. Si hubiera estudiado con nuestros planes de estudios, por ejemplo, ¿no hubiera sido un niño de sobresaliente? Pues sí, hubiera sido un niño porque eso es como en todas las épocas. ¿Qué pasaría si Indurain se trasladara a dentro de 70 años con los medios técnicos y pues a lo mejor ganaría todos los tours? O si Messi hubiera jugado en la época de Pelé, ¿no? Exacto, pues Messi hubiera sido Pelé, o sea, los que destacan y los que están por medio y los que se quedan atrás en todas las épocas, porque las circunstancias son iguales para todos, ¿no? En cada momento. Pero este niño pues hubiera sido un niño de sobresaliente también. Pero si lo hubiera sacado más partido. Claro, lo que te quiero decir es que no se exige gran cosa. Y está en un colegio concertado, privado concertado, pero no se le exige gran cosa. De verdad que no se le exige gran cosa. Entonces, yo me acuerdo que yo hacía un montón de deberes, ¿no? Yo hacía deberes. Yo era también de sobresaliente, era un empollón de mucho cuidado. Hasta que llegué al instituto. Ahí se acabó, porque estaban las niñas y ya se acabó. Pero que digo que no veo a los niños preparados. No los veo preparados porque además no se les exige. Yo he estado dando clases en secundaria 4 años y en primaria 2 años, hace tiempo. Y era terrible, ¿no? Constatar cómo los niños, hace 10 años daba yo clase en secundaria. Había niños de 15, 16 años que no sabían, técnicamente eran analfabetos. Tú leías un examen y no entendías la especie de taquigrafía amorfa que había allí, ¿no? Dice, ¿cómo le voy a enseñar yo a esta gente quién era Alfonso X? Que llevaba música, ¿no? Y sus cántigas, ¿no? Y sus cántigas, exactamente. Esta gente es que no saben, no saben ni escribir el enunciado de la pregunta. O sea, el enunciado de las preguntas del examen no las podían escribir, no les daba tiempo. ¿Y eso porque hay una relajación del profesorado, hay una relajación del sistema educativo? Yo no lo sé, es muy complejo. Yo creo que hay... Aquí en España ocurre que tenemos una culpa que cargamos todos por mor de la dictadura franquista. Entonces incluso gente como tú, yo no sé qué edad tienes, pero tú eres bastante más joven que yo. Tengo 35 años. Pues no has conocido la dictadura franquista. Por 2 años. Vamos, por 2 años. Pero, y yo, cuando murió Franco, yo tenía 13 años. O sea, yo he estado en colegios que nos hacían cantar el cara al sol, no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Además, o sea, que estábamos en plena final de la dictadura, pero en dictadura. Y esto, pues, lo estamos pagando todos. Ninguno queremos ser partícipes de esos modos, ¿no? Esas maneras. De ¿no? la regla en los dedos, del capón. Claro, ninguno quiere ser, porque no vaya a ser que sea tachado de esto, ¿no? Y los políticos igual no quieren caer en los modos y maneras, los latiguillos, nunca mejor dicho, que tenían los maestros de aquella época, aunque también había maestros bastante liberales. O sea, esto es la ley del péndulo. Antes el péndulo estaba aquí con una educación... Pues vamos, que te la daban, letra con sangre entra, sí, ¿no? Que era el adagio latino, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora han querido poner el péndulo aquí, cuando lo correcto sería que el péndulo estuviera en medio, Sí, más ¿no? o menos, ¿no? Más o menos. O sea, hace falta esfuerzo, básicamente. Y yo considero que se ha quitado mucha importancia, por no decir, se ha erradicado básicamente el sacrificio. El sacrificio, no el sacrificio, porque un niño que está estudiando no está sacrificándose, está esforzándose para formarse, ¿no? Pero es que luego estos niños llegan al instituto y en el instituto tampoco, porque como ya sabemos que vienen de esta manera, pues esto no les puedes exigir, entonces va bajando el nivel.
Se va bajando, llegan a la universidad y ahí se la pegan. En la universidad se la pegan. Pero, o sea, por lo que tú me estás diciendo... Y también, perdona, baja Sí. el nivel en la universidad. Ha llegado un momento en que ha bajado el nivel en la universidad. Entonces, claro, el problema es que cuando acabas la carrera, ¿estás realmente formado como ingeniero? ¿Estás realmente formado como médico? Mira. ¿Eres un historiador que sabe de qué está hablando? Claro, a nosotros nos dijeron que si accedíamos a una educación superior, universitaria, tendríamos un trabajo digno. Lo que no nos dijeron es que ese trabajo no tenía por qué estar en España, ¿no? Sí, claro. Entonces nos encontramos con gente que puede estar medianamente bien formada, pero que a lo mejor el trabajo que le sale es en Alemania. Y dice, bueno, soy un buen ingeniero, pero si no tengo una herramienta para desarrollar mi trabajo, como puede ser el uso del alemán, pues soy un parado en potencia. Claro, lógicamente. ¿Y por qué no ha habido esa inquietud por formarnos también en el uso? Y además sabiendo lo que venía, la globalización no es un invento de hace 2 días. La uso del inglés, ¿no? La eliminación de las fronteras en la Unión Europea es algo que se contemplaba desde hacía mucho tiempo, casi desde la génesis de la Unión Europea, primero con el Benelux, en fin. ¿Por qué no se nos ha formado en el uso y desarrollo de otras lenguas que no fueran el castellano? Pues esto es una opinión absolutamente discutible, vamos, y además estoy seguro de que... Todo es discutible, hasta este programa es discutible. Pero esta opinión que te voy a dar es absolutamente discutible. No sé si punible. Es que España ha sido un imperio en los siglos XVI, XVII, y entonces todo lo que venía de fuera y se focalizaba aquí, particularmente en Sevilla y después en el resto de España. Entonces España es un país cuyo idioma se habla por 400 millones de sudamericanos. Después del mandarín y del inglés, Sí, el tercer idioma más hablado del mundo. Claro, entonces ha habido siempre como un desprecio. Exacto, un desprecio por los extranjeros, ¿no? Y particularmente por el idioma que venía de la pérfida Albión, que es Inglaterra, ¿no? Entonces, hasta la época de Franco incluida, una especie de... la gente que habla... De hecho, se le dice guiri a los extranjeros todavía, pero el guiri es el guiri, el guirigay que tiene, que no lo entiende nadie, que no sepa inglés, claro. Entonces, yo estudié francés de pequeño en el colegio y mi generación fue la última que estudió francés. Las siguientes estudiaban ya inglés, por defecto, digamos, ¿no? Entonces, pero no se le ha dado importancia al inglés. No es un país que le dé importancia a las relaciones internacionales. No es un país que le dé importancia a lo que viene de fuera, sino un país así como muy encantado de conocerse, ¿no? Después de la muerte de Franco, además, con la eclosión de la movida madrileña y todo esto, y todos éramos súper guays, ¿no? Entonces hemos sido súper chupis todos, pero no ha habido un estudio Todos intenso no. de inglés. Todos no. Todos no. Todos no, porque eso es a lo que se refiere a la educación pública. En otro tipo de educaciones en las que además hay bueno, pues las altas esferas de la sociedad española, sí se ha preocupado, además desde tiempos pretéritos, en que sus vástagos hayan aprendido y manejado al dedillo otros idiomas. Pero eso no ha sido democrático, eso no ha sido para todos. No, es que eso es solamente al alcance de las familias con recursos económicos suficientes, además también con cierta costumbre de salir fuera. Los hijos de la familia, de la oligarquía catalana y vasca, por ejemplo, que son los que han tenido dinero realmente, están educados todos fuera de España. Esa gente no tiene nada que ver con el nacionalismo, viven fuera, ¿sabes? No les interesa un pimiento el tema nacionalista, porque viven fuera, pero además sus padres también se educaron fuera, porque son gente de pasta, de recursos. Y en ese sentido, ¿qué podían haber hecho? Porque lo que está claro, Eduardo, es que la educación no se apoya únicamente en el pilar del centro educativo o del sistema educativo o de los docentes. Un papel muy importante, y yo creo que el más importante de todos, es el que tenemos los padres. Por supuesto, es que esa es la clave de la cuestión, es esa. Pero ¿qué ocurre, Eduardo, cuando tenemos un sistema educativo que falla? No lo digo yo, lo dicen los datos. Cuando los profesores se encuentran con aulas masificadas, no tienen una atención centrada en el alumno, y además nos encontramos con que los padres no están en casa porque no está bien conciliada la vida laboral con la familiar. Tenemos que dejar a nuestros hijos a merced de la televisión y lo que quiera enseñarles. ¿Qué se puede hacer?
Pues la verdad yo no lo sé, pero sí te puedo decir que me llamó la atención y me llama mucho la atención el día que salió la sonda esta Curiosity, creo que se llama. Sí, la que Está en Marte, el cacharrito este que va andando y no se le pinchan las ruedas y no le pasa nada de momento, que da unas imágenes asombrosas. Yo estaba con las lágrimas saltadas porque estábamos en Marte, estábamos viendo Marte. Y había unos cacharritos que hay por allí, han descubierto una pirámide, por cierto, pequeña, en Marte. Y todo el mundo hablaba de que Messi tenía un dolor en el codo. O Ronaldo. Porque triste. Como a mí el fútbol no me interesa mucho, pero y eso, Ronaldo estaba deprimido, no sé por qué está deprimido el tío, pero bueno, sus razones tendrá. El caso es que estamos en Marte. Los ricos también lloran. Los ricos también lloran, de risa lloran. y quiero decir que el día en el que estábamos en Marte y teníamos imágenes de Marte, que es para que todo el mundo se pusiera de rodillas a alabar a la ciencia, pues nadie hablaba de eso. Claro, pero es que no lo patrocinó Red Bull, como el salto de pues Felipe será eso es lo del salto del tío este, por ejemplo. A mí, sinceramente, que no sé qué interés tiene el salto de un tío de esto. ¿Ha ayudado a la ciencia a curar el cáncer o algo? No. Entonces, ¿qué es? Pues un salto Guinness. Bueno, pues el año que viene otro, lo hace más bruto todavía y lo hace más alto. Quiero decir, estas cosas no son interesantes, no construyen nada interesante para la sociedad, ni para la salud de las personas, ni para la educación, ni para el progreso, ni para el arte, nada. Pero es de lo que se habla. Hace unos años salió una noticia alucinante. Unos científicos en el norte de Europa habían logrado trasladar una partícula atómica, de una esquina a la otra de la misma habitación. ¿Sabes? Teletransportada. Lo que sale en las películas de eso que teletransporta. Star Trek. Star Trek, exactamente. Esto es real. Hace unos cuantos años coincidió con un partido del Barça-Madrid, otra vez Barça y Madrid, y nadie habló del avance más bestial que se ha hecho en física en los últimos 100 años. Que seguirán ellos trabajando en el tema, pero que no les interesa a nadie. Yo no soy científico ni nada, no tengo ni idea de ciencia, pero no dejo de asombrarme de la maravilla que es lograr una cosa así. Oye, nadie habla de eso. ¿Y esto a quién le interesa? ¿El qué? Que no hable nadie de eso. Que no hable nadie de eso, pues que la educación no sea todo lo aprovechable que podría ser. ¿Esto está interesado? ¿Está buscado? ¿Ha salido por generación espontánea? Yo creo que los políticos españoles no le hayan concedido la importancia que tiene a la educación de la educación de los hijos de otros. Sí, a la de los suyos sí, ¿no? Exactamente, los suyos por supuesto están salvaguardados. Ellos conocen y tienen dinero y recursos como para ponerlos a estudiar en los mejores colegios y sacarlos fuera de España a la primera que pueden, ¿no? Pero realmente la educación en España es el hermano pobre, ¿no? El hermano pobre de todos los ministerios. Yo creo que no se le presta atención a la educación. Los niños no están preparados. Los niños no tienen... los padres de los niños, además, porque ya son varias generaciones, los padres de los niños que se han educado en este experimento brutal que se ha hecho, que es la LOCSE, y todas sus secuelas, la LOCTE, la LOA, la LOT, no sé cuánto, todas estas cosas que ha ido evolucionando hasta cero, pues este experimento es evitar que el niño se enfrente a que, niño, tienes que estudiar. Mira, yo di un curso una vez, esto es muy, muy interesante. Di un curso con unos profesores que venían de Canadá, una especialista de Canadá, ¿cómo se llamaba? Bueno, un nombre así eufemístico que quería ocultar que era solfeo, ¿sabes? Solfear. Audioperceptiva se llamaba, audioperceptiva. Entonces, ¿audioperceptiva qué es? Audioperceptiva era enseñarle a los niños a leer solfeo, pero jamás podías nombrar do, re, mi, fa, sol, ni podías decirle al niño que estudiara, sino que ponías unas rayas en el suelo. Entonces te ponías a saltar de raya en raya, como si fuera un pentagrama, y ibas diciendo que está muy bien, es interesante, y yo creo que es interesante y divertido. Pero yo recuerdo que después de 2 meses de curso, cuando yo me enfrenté al aula donde daba clase, que era en Aracena, hace bastantes años, ahora ya estoy en conservatorio, yo recuerdo que había un momento en que yo tenía que decirle a los niños, tienes que estudiar, porque no se puede estar con los jueguecitos y con el pipipi, papá, ¿sabes? O sea, hay un momento en que el niño tiene que ponerse las pilas. Y esto cuanto antes. Entonces, yo en el conservatorio, yo he hecho mucho de menos una enseñanza del solfeo. Sí, porque además, perdóname, verdadera, ¿sabes? Sí. Porque los niños empiezan a tocar yo instrumentos. Yo estudié solfeo. Sí. Y yo no entiendo por qué hay que darle tanto rodeo a las cosas.
yo a mi hija le he dado una guitarra y le he sacado sonido. Claro. Y a lo mejor lo que hay que hacer es dejar a un niño con una guitarra y darle unas nociones, Claro. pero que sea lo más puro posible. O sea, lo que se hacía antes, por ejemplo, con los contratos de aprendizaje o lo que era el aprendiz, ¿no? Que al final aprendía un oficio de hacerlo. Claro, claro. A lo mejor no era perfecto, pero bueno, sí era una buena base, ¿no? Absolutamente, vamos. Está demostrado que los grandes pintores, los grandes pintores barrocos, digamos, españoles y europeos, se han formado en el taller, trayéndole al maestro el agua para beber, limpiando allí y poniendo... O sea, un aprendiz es uno que está aprendiendo y le enseña desde la base, ¿no? No estoy diciendo con esto que a los niños los tengamos a poner a limpiar la clase y nada de eso, pero quiero decir, el esfuerzo y sobre todo ordenar la cabeza de manera que sepas que sin esfuerzo no hay progreso. No hay progreso. Quien algo quiere, algo le cuesta, así que está clarísimo. Antes estábamos hablando de que tú me comentabas que los políticos, tú crees que no le han dado la importancia suficiente a la educación de los otros, pero la suya sí. A mí se me ha venido una imagen clarísima, ¿no? Y es la imagen del primero de los españoles, que debe ser un referente para toda la sociedad, Su Majestad el Rey, que a su hijo le hemos brindado, le hemos pagado entre todos una educación impoluta en las mejores universidades del mundo, con estancias en Estados Unidos, sabiendo manejar helicópteros, aviones, hablando idiomas a porrillo. ¿Y por qué no se ha cogido ese referente y decir, mire, esto que estamos haciendo con el heredero a la corona es lo que vamos a hacer con todos ustedes? Hombre, ¿O por qué tiene que haber esa diferencia? Pues porque el heredero a la corona, como tú bien has dicho, se está formando para ser rey, que ahora mismo está muy en entredicho, pero hace 35 años, cuando se estaba formando... 35 y hace 10. O ya hace 10, pero quiero decir, antes, cuando el rey era una persona que todo el mundo admiraba porque había evitado el golpe de Estado por 20.000 cosas más, no ahora cuando se ha destapado una serie de asuntos, vamos, desgraciados. Antes, la formación de un rey se supone que tiene que ser una formación integral, ¿no? Además, un rey que es capitán general de los ejércitos, que además el tío le gusta el deporte, la formación del príncipe Felipe es una formación estratosférica. Ojalá todos nuestros hijos pudieran formarse en eso, pero te recuerdo que no todos nuestros hijos van a ser rey. Sí, no podrán acceder. No creo, todos a la vez no. No, todos a la vez va a ser complicado. No sé, pero sí siendo es una cuestión de sanguineidad. Claro, ya, pero es cierto que deberíamos formar a nuestros hijos en la mejor de las formaciones. En cualquier caso, con que tenga claro que el concepto de estudio intensivo es igual a probabilidad de éxito futura, esta es la clave de la cuestión, porque se ha erradicado, este concepto se ha erradicado. Es que el niño no se vaya a traumatizar, ¿sabes? Si le ponen un libro abierto por delante. Y Eduardo, ¿y dónde dejamos la actitud? La aptitud con P. Quiero decir, hemos hablado de los profesores, hemos hablado del sistema educativo, hemos hablado de los padres y el alumno. ¿Existe mucha diferencia personal entre los alumnos de hoy y los alumnos de hace 30 años? Yo no la veo, no. ¿Existe mucha diferencia personal entre las personas de ahora y hace 40 años? No. Yo creo que no. Las circunstancias han cambiado, pero las personas responden a lo mismo. Las personas responden positivamente al estímulo positivo y negativamente al castigo y tal. Sí, pero hay otro tipo de estímulos que son externos. No sé... parece que estamos, esa es majestática, pero parece que se está formando no a ciudadanos, sino a máquinas de consumir, ¿no? Y los estímulos externos en ese sentido para una persona, y más en una persona en formación, son brutales, ¿no? Desde la publicidad, para una persona es un objetivo más prioritario tener un teléfono de alta gama, de última generación, o de tener muchos seguidores en Twitter, antes que ser un buen médico o que ser un... ¿no? Sí, pero yo creo que el porcentaje de personas implicadas en la sociedad en la que le ha tocado vivir, yo creo que más o menos ha rondado siempre, salvo casos de revolución, y esto ha rondado siempre por los mismos porcentajes. La mayoría de la gente en la Edad Media, pues que no les interesaba nada más que estar que no los mataran, no morir, esconderse de los eclipses y rezar. Había poco espacio para la vida contemplativa, ¿no? Sí, bueno, la vida contemplativa no. O sea, vivían en una situación en que la mayoría, en el siglo de las luces,
con Voltaire y toda esta gente. Voltaire, Diderot, estos eran 3 o 4 tíos. Los demás, pues era gente que no le interesaba tampoco nada. O sea, corresponsabilizarse de la política que vive no es algo mayoritario, desgraciadamente, porque de ser de otra manera, otro gallo nos cantaría a todos. Pues, en primer lugar, los políticos no podrían de ninguna manera atravesar todas las barreras de la honestidad, ¿sabes? Y quedarse con el dinero público derrochándolo bestialmente. Todo el mundo respondería de la mala gestión de los dineros y de la mala gestión pública en general, y todos estaríamos más implicados. ¿Estás hablando que haría falta como una reilustración? ¿Haría falta una nueva etapa de ilustración? Yo mantengo que estamos al principio de una nueva ilustración, porque mira, nunca se ha leído tanto como ahora, nunca. Porque solo por Internet y Twitter, solo por el hecho de que exista Facebook y Twitter, que te estoy hablando de digamos, la base. La base, ¿no? Lo básico. Nunca se ha leído tanto. Nunca se ha leído tanto. Ni escrito tan mal. Ni escrito tan mal. Bueno, es que también te ponen 140 caracteres y tienes que contraer. Sí, pero hay veces que los ojos sufren, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Hay veces que yo recibo mails que digo, no sé qué me está diciendo. Habría que pasarle un traductor. ¿No? Claro, hay esto y hago el esfuerzo y digo, detrás de esta persona que me está comunicando algo interesante hay una pésima formación gráfica, ¿no? Por todo lo expuesto, Eduardo, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Qué tipo de nuevos ciudadanos estamos o nos vamos a encontrar o tenemos ya? ¿Prefieres en España? Sí, por supuesto, claro. En España, en Sevilla, en Andalucía, donde quiera. Yo veo mucho más movimiento desde hace un año para acá que lo que había antes, ¿no? Veo mucho más movimiento. O sea, quiero decir, hay gente que está muy preocupada, realmente está preocupada, y sobre todo estamos al borde de pasar a la acción. Lo que yo leo diariamente una cantidad de cosas, ¿sabes? A costa de lo de los vídeos, me escriben una cantidad de gente que yo no conozco diciéndome unas cosas que si la gente viera lo que se está cociendo por ahí, si el gobierno realmente viera lo que se está cociendo, me pondría... ¿Pero tú crees que no lo ve o no lo lee? O no? El gobierno está ahora mismo sobreviviendo en un mar de Bruselas, ¿no? Allí en los pasillos intentando hacer... Vamos, te lo digo porque existen programas informáticos que detectan correos, mensajes, donde hay bombas, tal. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Hablando de agitación social. De agitación social, bueno, de hartazgo verdadero. Pero la agitación social y el hartazgo, lamentablemente, después de eso desencadena así. Pues sí, pues probablemente haya... Es que lo veo, y además no quiero... ¿Y qué ocurre cuando una generación mal formada pasa a la acción? Porque... Todas las generaciones mal formadas, o sea, todas las generaciones que han pasado a la acción... ¿Han sido las mal formadas? Son generaciones, no, mal formadas, no, formadas con la formación de su época. O sea, los sans-culottes, que eran los que tomaron la Bastilla y toda esta gente, pues, ninguno sabía leer ni escribir, ¿no? No eran... pero tenían líderes intelectuales. Sí, los tenían. ¿Y aquí los hay? La verdad es que hubo líderes intelectuales y ahora mismo lo que hay es un malestar general. Pero hay una diferencia. Los líderes intelectuales de entonces, que existían y eran claramente gente muy señalada, los enciclopedistas y toda esta gente, D'Alembert, gente que influyó poco a poco, ¿no? Ahora tenemos una herramienta que es maravillosa y que no precisa de un liderazgo intelectual incontestable, sino que con que alguien... Se retroalimenta, ¿no? Sí, con que alguien se ponga, digamos, con continuidad a machacar en temas, y no alguien, sino un montón, que se llama Internet. Internet es la revolución del siglo XXI, pero no solo porque sea la revolución a todos los niveles, sino porque va a favorecer que haya un cambio que ahora mismo los políticos yo creo que no acaban de ver, pero sinceramente... También se puede cortar el grifo de Internet, ¿eh? Se puede cortar, sí, pero también habría que cortar Twitter y habría que cortar... En China, en Afganistán, claro. En estos países se ve que además está siendo un banco de pruebas para eso. Si alguien quiere adelantar una revolución y hacerla, en vez de hacerla progresiva e inteligente, hacerla para pasado mañana, sangrienta para pasado mañana, si alguien quiere que la revolución, en vez de ser progresiva e inteligente, sea una revolución brutal y sangrienta, que corte Internet, te aseguro que en cuestión de 2 días se puede liar parda en España si a alguien se le ocurriera la locura
de cortar Internet, porque Internet es una garantía también para los políticos de una transición a un nuevo modelo de una forma más o menos moderada, ¿sabes? Que es lo que yo creo que debería ocurrir. Pero como le corten Internet a la gente, es como la subida del pan repentina, que coman pasteles, que no coman pan, brioche. que coman esto, exacto. María Antonieta, Sí, desgraciada, sí, esto. desgraciada frase de María Antonieta. Esto, por lo visto no la dijo María Antonieta, pero bueno, No. sí, se la atribuye. Se le atribuye. Eduardo, ha sido un placer charlar contigo. Esperemos Muy que todo fluya por los cauces Ojalá, vamos. menos dramáticos, por así Que no decirlo. corten Internet. Que no corten Internet y que la gente tenga acceso a la cultura. Muchísimas gracias por atendernos. Pues a ti, Álvaro.